Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Buenos días reiterados. Vamos a recordar que para aquellos que, ingresaron a último momento, hace poco tiempo y no saben bien de qué va el asunto, eh, este, esta recitación que yo siempre digo antes de comenzar el amanecer espiritual no es más que un ofrecimiento de reverencias hacia diferentes autoridades, grandes almas, maestros espirituales, Srila Prabhupada, etcétera, etcétera, para un poco entrar en la disposición de reverencias hacia esas grandes personalidades y un poco en la disposición de la búsqueda de su misericordia y su gracia, porque se puede decir que es prácticamente imposible poder recibir beneficio de la escritura sagrada, poder recibir comprensión correcta de la escritura sagrada, a no ser que nosotros asumamos una condición disminuida frente a las grandes almas, una condición de súplica frente a las grandes almas, donde reconozcamos su perfecta grandeza y pureza y nos reconozcamos a nosotros como sirvientes a sus pies. Esa es la postura del devoto, esa es la postura de uno analizar las escrituras que están desbordadas de amor por Dios. Si uno aborda la escritura que está desbordada de amor por Dios desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista filosófico y no desde un punto de vista reverencial o respetuoso, entonces nunca va a poder comprender la verdadera esencia. Siempre va a hacer un análisis lógico, lingüístico, sintáctico, va a empezar a perderse en comparaciones y cosas, y a fin del curso de su investigación lo único que va a hacer es sacar conclusiones que realmente no coinciden con la esencia real, con la sustancia real que hay en la escritura. Entonces disponer siempre el primer paso es asegurarme que mi corazón y mi mente están dispuestos adecuadamente. O sea, ese es el primer paso. No lea Bhagavad Gita, no lea Srimad Bhagavatam, no lea cualquier texto sagrado védico, no lea ni siquiera cualquier texto sagrado judío o cristiano o musulmán, ningún texto sagrado, si es sagrado, se habla del Señor Supremo, si fue escrito por grandes almas, no debe ser leído sin antes disponer adecuadamente el corazón. Vamos a recordar que el mismo Srimad Bhagavatam dice: atenta y sumisamente. O sea, esa es la actitud de aquel que va a encontrarse con este sonido, con estos textos sagrados, porque son la representación genuina del Señor. Por tanto, usted no va a encontrarse con el Señor así, con la mente toda dispersa, usted, ¿verdad? Si quiere obtener real beneficio, una disposición del corazón y de la mente. Usted va a tratar de estar lo más atento y también lo más entregado a esa lectura, esa escucha, ese encuentro, a esa meditación. Entonces la disposición del corazón y recordarle a mi mente que voy a comenzar a hacer un ejercicio relacional, un ejercicio de toma de conciencia relacional. O sea, yo voy a comenzar a tratar de ser consciente dentro de mis posibilidades del Señor Supremo mediante la lectura, la escucha, la meditación, canto de los santos nombres, lo que yo vaya a hacer. O sea, pero la finalidad del ejercicio es ejercitar mi conciencia del Señor Supremo. Ejercitar. Entonces yo me dispongo, Por eso entonces cada cultura, cada modo, ¿verdad? Han inventado diferentes maneras de crear ese sentimiento o actitud de disposición. Entonces habíamos dejado la lectura en el canto número 1,
capítulo número 2, allí donde Sutta Goswami decía: los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra debe ser la meta de las labores de uno. Vamos a recordar que Sutta Goswami había dicho ya cuál es la finalidad o la actividad máxima o plena superior de la entidad viviente en este cuerpo de ser humano. Y era dirigir su atención hacia la suprema personalidad de Dios, buscar a la suprema personalidad de Dios, comprender a la suprema personalidad de Dios dentro de lo posible y servirle. El ser humano, como maquinaria, tiene una funcionalidad superior a la que tienen los animales, y dentro de esas funcionalidades superiores se encuentra la funcionalidad de que puede trazarse un propósito más allá de la satisfacción de sí mismo. Los animales, por instinto de autoconservación, que es el instinto más primitivo, no pueden diseñar un plan para satisfacer algo que esté más allá de ellos mismos, porque ellos son arrastrados por los instintos que busca la conservación del cuerpo y un poco la quietud de la mente, la comodidad de la mente, o sea, cuerpo y mente, que es con lo que ellos están identificados. Por tanto, todo propósito, todo deseo, toda actividad en estado normal que desarrolla un animal va a estar en función de él o de algo que es su expansión. Por ejemplo, traer comida para el nido, para su cría. Pero él no trae comida para el nido de otro pájaro. Ustedes han visto, puede darse un caso, pero es muy raro. Ustedes han visto un pájaro traer comida a los pichones que están en el nido de otra ave. No, ¿por qué? Porque no las considera parte de ella, porque no son sus expansiones. Por tanto, podemos decir que incluso ese comportamiento de traer comida para los pichones no es un comportamiento elevado de la modalidad de la bondad, sino simplemente es alimentarse a él mismo. Él está alimentando a la expansión del mismo, él está alimentando un pedazo de su cuerpo. Los cuida porque los considera parte de él. Nunca él va a intervenir a defender los cachorros de otra manada, ¿verdad? Sin embargo, un ser humano a veces puede ver un niño botado, un niño maltratado, no es su hijo, no es su familia, y aún así él puede sentir el impulso de intervenir, de incluso de tomarlo para él, de cuidarlo, de educarlo, o sea, amarlo literalmente, conscientemente, y sin ser una expansión de su cuerpo. O sea, ya no lo ama porque es su hijo, ya no lo ama por esto, por aquello, lo ama simplemente, lo quiere ayudar simplemente porque es un niño, lo ve indefenso, inofensivo, y porque tiene dentro, ese adulto tiene dentro la potencialidad de padre o de madre. Aunque no tenga hijo, no importa, pero tiene esa potencia, la potencialidad de amor maternal o paternal lo tiene dentro, pero el animal no puede situar su propósito más allá de sí mismo. Entonces, si el ser humano, como maquinaria, tiene esa posibilidad, el no explotar esa posibilidad significa que el ser humano no está a plenitud, que no está explotando eficientemente su cuerpo humano y sus capacidades humanas. Entonces, uno puede situar, ¿no? Yo voy a situar mi propósito en mi familia, o voy a situar mi propósito en mis amigos, en el bienestar de mis amigos, o voy a situar el propósito en el bienestar de todos los ancianos que hay en mi pueblo, o voy a situar mi propósito en el bienestar de mi patria completa, mi patria, ¿verdad? O voy a situar el propósito en el bienestar del continente americano, o voy a situar el propósito en el bienestar de todo el planeta, de todos los seres humanos. Voy a situar el propósito en el bienestar no solo de los seres humanos, sino de todas las entidades vivientes. O sea, el propósito puede situarse fuera e ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero la meta a partir de la cual ya no puede crecer más ese propósito, por tanto sería la meta perfecta, sería situar mi propósito en la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la suprema personalidad de Dios está englobado todo. No hay nada que se encuentre fuera del Señor Supremo. Por tanto, si yo sitúo mi propósito en Él, mi propósito de vida, mi propósito de amor, mi propósito de acción, de actividad, de pensamiento, entonces estoy situando mi propósito en todo. Ojo,
Estoy hablando de situar realmente mi atención, mi amor, mi pensamiento en el Señor. No estoy hablando de asumir una religión determinada, una doctrina determinada, una práctica determinada. Estoy hablando ahora mismo de entrega pura, más allá de cualquier tipo de doctrina, el sentimiento de entrega pura, desde una comprensión del Señor como todo aquello que lo abarca todo. O sea, no hay nada, absolutamente nada que esté fuera del Señor. Entonces, al mismo tiempo, situando yo en Él mi potencialidad, mi propósito de vida en Él, de manera interna. Situar el propósito en el Señor no es situar el propósito en una iglesia, en un templo, en una organización, no. Eso es una forma expresiva de mostrar cuál es el propósito de mi vida o el aparente propósito. Porque yo puedo externamente acudir a una iglesia e internamente ese no ser mi propósito. Yo puedo externamente abrir un lugar para niños huérfanos, pero internamente no ser mi propósito brindarles amor, sino buscar donaciones que me hagan la vida más cómoda a mí. Fíjense. Así que la actividad externa no siempre es crédito de la actividad interna. Por tanto, se trata todo de interno. Situar mi propósito en el Señor es situar mi propósito desde el corazón y en el corazón, y subordinar la mente a ese propósito que está en el corazón. Eso es situarme, volvemos al mismo punto. Vamos a recordar que al principio el Srimad Bhagavatam Sutta Goswami decía que por escuchar atenta y sumisamente el Srimad Bhagavatam, el Señor se aquietaba, o sea, se colocaba, se asentaba en el corazón del practicante. Por tanto, esa es la finalidad. La finalidad es ir allí y sentir completamente allí al Señor y sentirte tú allí y que todo lo demás gire en torno a eso. Si uno observa la galaxia, busca libros y en internet ve imágenes, solamente vaya del sistema solar, el sistema planetario solar, vamos a ver que todos los planetas giran alrededor del Sol, los planetas de este sistema solar. Pero alrededor de los planetas hay satélites naturales como la Luna y otras lunas de otros planetas que giran alrededor de un planeta en específico. O sea, todo está orbitando, todo está girando, nada está a lo loco. Todo tiene un movimiento regular, organizado, pero siempre alrededor de algo. Incluso el sistema solar completo está girando en la galaxia que es más grande que él, girando alrededor de algo. Si usted observa los electrones de un átomo, va a ver y busca imágenes, va a ver que los electrones están orbitando, están girando a cierta velocidad, con cierto ritmo, cierta frecuencia, alrededor del núcleo atómico. Todos están, unos más externos, más alejados, otros más cercanos, pero están girando. O sea, eso quiere decir que podemos comprender que la ley básica de la organización nos empuja a orbitar, a girar alrededor de algo. La pregunta es, ¿alrededor de qué está girando mi vida? ¿Está mi vida organizada? ¿Todas las áreas de mi vida están organizadas girando alrededor de la misma cosa o cada área de mi vida está girando alrededor de un elemento diferente? Integración, la palabra integración significa que todo está acoplado en un orden específico. Hay un orden. Cuando hay integración, hay entonces aprovechamiento máximo y efectivo de la energía de ese sistema, pero cuando no hay integración, hay gasto energético excesivo. Por ejemplo, si usted va a comer un alimento en su mesa, usted coherentemente integra los movimientos. Los dedos, las manos, la muñeca, el codo, el antebrazo, el hombro, la boca, la masticación, la lengua, las glándulas salivales, los movimientos del estómago, todo se pone en función de llevar el alimento a su boca, o sea, tomar la cuchara o el tenedor, llevarlo el alimento a su boca coordinadamente, masticarlo coordinadamente e ir tragando coordinadamente. O sea, hay una coordinación. Todo lo que sucede en ese momento o todo lo que debería suceder debe estar en función de un solo fin, la alimentación. O sea, todas esas actividades orbitan alrededor del fin de la alimentación. Pero cuando usted corre, ya la actividad que realiza, los elementos que se ponen en movimiento, ya tienen otro fin. Ya no es el fin de la alimentación, ahora hay otro fin. Y así cuando usted hace cada actividad.
Pero todo conjunto de actividades tiene un centro, tiene un objetivo. Cuando no hay un objetivo, a eso se le llama locura. La persona está desorientada, descoordinada, no hay coordinación, no hay armonía, ¿verdad? Por diferentes enfermedades o por lo que sea. Por tanto y demás, si la ley básica de organización, incluso de este mundo creado, nos da una idea entonces de cuál es la ley fundamental en el mundo espiritual. Vamos a recordar que este mundo es un reflejo desvirtuado, pero un reflejo del mundo espiritual. A través del análisis lúcido de este mundo podemos acercarnos a una comprensión del mundo espiritual, siempre por supuesto guiado por una guía adecuada para comprender correctamente. Por tanto, eso significa que en el mundo espiritual también todo orbita, todo gira alrededor de algo. ¿Cuál es ese algo? Ese algo es el mismo para todos. El intercambio amoroso con la suprema personalidad de Dios desde una posición específica. Todos los habitantes del mundo espiritual giran, ellos existen, su propósito existe de una forma u otra vinculado directamente a la relación amorosa con el Señor. Lo que cada uno lo hace desde un sentimiento específico, desde su sentimiento específico, pero ese sentimiento es puro. Aman al Señor o como padres, o como madres, o como hijos, o como hermanos, o como amigos, o como sirvientes, o como cónyuges, o sea, pero todos aman puramente al Señor. Entonces el amor hacia el Señor es la fuerza gravitacional que funciona en el mundo espiritual, y el Señor es el centro de donde emerge esa fuerza gravitacional o esa fuerza atractiva. Todo gira aquí. Pero acá estamos en este mundo donde todo y todos están girando o estamos girando alrededor de algo diferente. Incluso en mi propia vida, las áreas de mi vida individual giran alrededor de propósitos diferentes. Entonces no puede haber coordinación, no puede haber coherencia, no puede haber armonía en mi vida en sentido general. En mi sistema planetario llamado vida, donde todos los planeticas de mis actividades tienen un propósito diferente, no puede haber coherencia. Entonces no puede haber una mente coherente, no puede haber un cerebro coherente, no puede haber un corazón coherente, no puede haber una vida coherente. Entonces, ¿qué hago? Me quedo sin propósitos personales y ¿cómo hago? No, usted no debe quedarse sin propósitos personales. Usted debe tener diferentes propósitos, pero esos propósitos debe recordar que son circunstanciales, deben responder a una circunstancia dada. Pero todos esos propósitos deben tener un propósito también mayor. O sea, todos mis propósitos deberían girar alrededor de un único propósito, ¿verdad? El único propósito de los animales es mantenerse con vida. Y junto a ese entonces viene el propósito de gozar. Pero si tienen que elegir entre gozar y mantenerse con vida, eligen por supuesto el mantenerse con vida. Un animal, incluso un ser humano en su fase más primitiva, elige muchas veces una vida, o sea, mantenerse con vida en ciertas condiciones, ¿cómo se dice?, de sufrimiento, a perder la vida por un gozo. O sea, elige la supervivencia, elige el seguir siendo. O sea, alrededor de ese propósito es que gira la vida de la mayoría de las personas. Ver cómo sigo un poquito más en este cuerpo y en esta mente, y a ver cómo le doy a este cuerpo y a esta mente un poquito más de placer, ¿verdad? Entonces en ese punto y hasta ese punto estamos actuando simplemente como animales. Pero estamos llamados a ir un poquito más allá. Conserva esos propósitos, o sea, mantén tu cuerpo, mantén tu mente, trata de equilibrar, buscar placer dentro de lo posible, que no te deteriore mucho, que no te desvíe mucho, pero tienes que diseñar como ser humano un propósito mayor. Todos esos propósitos de autoconservación, placer, etcétera, etcétera, deben de comenzar a girar alrededor de otro propósito más grande. No deben ser el propósito central de tu vida, porque si no estás viviendo como un perro, como un gato, como un cerdo, como un canguro, como un dinosaurio, como un lagarto, como un cocodrilo, como un tigre, como un león, como cualquier cosa. Y un tigre, un león, un lagarto, un dinosaurio no se pueden iluminar espiritualmente. No existe tal cosa como liberación o iluminación espiritual para un animal. Tienes que llegar a la plataforma de ser humano.
tienes que llegar a la dimensión del ser humano. Por tanto, tienes que comenzar a pensar, a sentir y a diseñar tu vida como ser humano. Y hacer eso significa dar un paso más allá de la vida animal y por tanto significa tener un propósito central que sea el centro organizativo de todas las decisiones que tú vas a tomar en tu vida. Cuando tú no tienes un centro fundamental organizativo, tus decisiones no cooperan unas con otras porque tienen propósitos diferentes. Sin embargo, cuando tienes un centro organizacional que sea el centro supremo, entonces todo, aunque tiene su propio propósito individual, se dirige a apoyar el gran propósito. Entonces el gran propósito de la vida del ser humano, según el Srimad Bhagavatam y Sutta Deva Goswami, es servir, o sea, amar, servir a la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque es el supremo controlador, porque es el supremo compañero, porque es el supremo disfrutador, porque te diste cuenta de eso. Y entonces comienzas a desear servirle o integrarte por lo menos en actividades relacionadas a su servicio. Y entonces poco a poco vas tomando un camino y una práctica que te vaya ayudando a crear ese nuevo centro en tu existencia. Entonces todos los planetas de tus propósitos más pequeños poco a poco comienzan a cambiar su órbita y comienzan a reajustarse y comienzan algunos a salir del sistema y otros nuevos a entrar hasta que se forma un nuevo sistema y ese sistema va a empezar a orbitar de manera diferente. Eso es la transformación, ese es el proceso de autorrealización, la disolución de tu viejo sistema planetario y la creación del nuevo sistema planetario con un orden diferente y con elementos diferentes y con un sentido completamente diferente. Y va a estar movido ahora por la creciente atracción que la suprema personalidad de Dios va a estar ejerciendo cada vez más en ti. Y tú vas a ir tomando conciencia cada vez más de esa atracción. Entonces Sutta Goswami continuó diciendo que los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta la llaman como Brahman, Paramama, Bhagavan. De eso hablamos, o sea, no importa la forma en que la persona llega a comprender a la verdad absoluta. Lo importante es que todas esas formas o comprensiones hablan de un mismo elemento, Señor Supremo, un mismo elemento. Unos hablan de su brillo, otros hablan de su poder de estar en todos los lugares y otros hablan de su atractivo como personalidad, pero todas esas formas o manifestaciones o comprensiones hablan de una misma persona, se refieren a él, se refieren a la verdad absoluta. Pero ¿qué pasa con el sabio más sabio? ¿Qué pasa con el devoto puro? El devoto puro no se queda detenido en este asunto de las comprensiones del Señor desde sus diferentes aspectos ni nada de eso. ¿Cómo es que el devoto puro comprende al Señor? Decía el texto número 12. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender a esa verdad absoluta mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha escuchado decir por las autoridades. O sea, él no le interesa, él dice, bueno, yo sé, he comprendido que hay un ser supremo y sé que la actividad máxima o plena que yo puedo desarrollar como ser humano es tratar de comenzar a comprenderlo y tratar de comprender cómo puedo servirlo e ir creciendo en amor por él. Entonces él se dedica a eso, buscar un método, un camino que le ayude a eso. El método y el camino es, voy a comenzar a relacionarme, voy a comenzar a servir, voy a comenzar a tratar de ver de qué modo yo puedo ir dirigiendo las actividades de mi mente, de mi cuerpo, de mis palabras, en función hacia o en relación hacia ese ser supremo. Y eso es servicio devocional. Si usted no se relaciona con algo, no lo puede conocer. No hay forma de tener conocimiento completo sobre algo sin relación. No hay forma. Piense para que usted vea, no hay forma. Más tarde o más temprano usted tiene que ir a relacionarse con ese algo y hacerlo de manera directa, lo más posible de manera directa. Pero para eso tiene que prepararse porque ese algo existe en una dimensión en la cual usted ahora mismo no está consciente. Entonces usted tiene que acondicionarse, usted tiene que ir llevando su conciencia hacia esa dimensión de existencia que es la dimensión original,
es la dimensión del estado de conciencia de Dios o el estado de conciencia de Krishna o el estado de conciencia del amor puro y original. El texto número 13 dice, oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se puede llegar a la conclusión entonces que complacer a la personalidad suprema de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta o a las órdenes de vida. Esa es la conclusión de todos estos versos anteriores. Se puede llegar entonces a la conclusión de que complacer a la suprema personalidad de Dios, complacer al Señor Supremo, es la perfección más elevada que uno puede alcanzar. Hay dos formas de complacer. Está la forma de complacer guiándome por lo que el manual dice. Y está la forma de complacer donde yo entro a un estado tal que todo lo que sale de mí va a ser complacencia para esa persona. Yo puedo establecer una relación con alguien y voy al amigo íntimo de esa persona y le digo, por favor ayúdame a entender, dime lo que le gusta a esa persona, dime lo que más le gusta comer, dime la música que más le gusta escuchar, dime el tipo de películas que más le gusta ver, dime si le gusta algún deporte y cuál es el deporte, dime si le gustan las flores, dime si le gustan las cartas, dime si le gusta, dime de qué modo yo puedo complacer a esa persona. Entonces el amigo de esa persona que la conoce bien me va a decir, mira, a esa persona le gusta correr por las mañanas, mantener su cuerpo en forma, pero también le gusta ver los atardeceres, pero también le gustan las películas biográficas, le gusta el color verde, y aunque a veces prefiere el color morado, esa persona no le gusta tal cosa y me da ciertos detalles. Ahora yo cojo, me aprendo esos detalles de memoria y organizo mi vida, hago un esfuerzo por organizar mi vida para ver cómo dentro de mis actividades obligatorias también incluyo esas actividades. Yo empiezo a invitarle un día a ver el atardecer, empiezo a ver si puedo de alguna que otra vez integrarme a las carreras matutinas o al menos de vez en cuando conversar sobre el tema. Empiezo a moldar mis actividades o parte de ellas en función de la descripción rígida que me dieron. ¿Por qué descripción rígida? Porque una descripción de elementos muy, ¿cómo se dice? Muy singulares ahí, uno por uno. Entonces es como una receta de cocina. Entonces mi intento de complacer es un intento orientado, un intento mecanizado. Ahora, ¿qué pasa? Poco a poco, en la relación con esa persona, si yo soy atento, yo voy a ir descubriendo poco a poco cómo funciona esa persona. Realmente de dónde vienen sus gustos, de dónde vienen las cosas que no les gustan. O sea, voy a ir comprendiendo su personalidad y voy a comenzar a desarrollar amor creciente por la persona en sí misma. Cuando yo desarrollo amor creciente por esa persona en sí misma, junto a mi mecanismo de observación, entonces van a comenzar a aflorar de manera espontánea palabras, invitaciones, comportamientos, propuestas, que incluso muchas de ellas no van a estar en la lista que mi amigo me dijo, pero que sin embargo van a complacer, van a dar alegría, felicidad a esa persona. Entonces ahí entro en la segunda fase, una fase superior de la complacencia, que es la espontaneidad. Pero esta espontaneidad no viene de la locura, viene de un amor inteligente, un amor que está aprovechando el conocimiento que ha adquirido durante una etapa de relación para entonces ver cómo las cosas van llevándose de la forma más feliz e integrada posible. Entonces usted puede decir, bueno, voy a complacer a Dios. Complacer a Dios significa leer los mandamientos de la Biblia, significa leer las regulaciones de la escritura védica, significa leer las regulaciones del Corán, significa esto, y yo voy a ser fiel a esas regulaciones. Ese es el intento mecánico desde la conciencia material para creernos que estamos complaciendo al Señor.
Ninguna de las regulaciones, ninguno de los mandamientos, ninguno de esos hábitos por sí mismo es capaz de dar complacencia al Señor. Porque si fuera así, cualquiera podría en un 2x3 complacer al Señor. Y no es así. Lo que complace al Señor no es esa regulación, no es ese mandamiento, no es ese comportamiento, no es ese tipo de vestuario. Lo que complace al Señor es lo que te lleva a ti a asumir esa regulación, ese mandamiento. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora yo digo, no mentirás, voy a guiarme por el mandamiento de no mentirás y yo a todo, yo no debo mentir porque el Señor odia la mentira, ¿verdad? Entonces pasa una situación determinada de una persona expuesta en peligro y la única forma de salvar a esa persona, que incluso esa persona es un extremadamente buen ser humano, es que yo cuente cierta historia, pero yo sé que esa historia no es real. Bueno, si yo no cuento esa historia o no acepto hacer eso, yo sé que la vida de esa persona va a estar en peligro o va a terminar de forma muy dolorosa. Pero bueno, el Señor, en la Escritura dice que yo no debo mentir. No debo mentir, ¿verdad? Yo no voy a mentir. No, yo no voy a aceptar, no voy a contar esa historia, así que maten a esa monja, a ese sacerdote, a esa persona que se preocupa por todos los pobres, mátenlo porque yo no voy a mentir. Literalmente el Señor va a estar de luto, porque cuando por una aptitud suya, una alma que está entregada al Señor o que es muy querida por el Señor sufre, entonces, y todo por tal de mantener algo rígido, entonces tú debes saber que el Señor no puede estar complacido. Nadie está complacido si le hacen sufrir a un ser querido, por la justificación que sea. Nadie está complacido. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que complace realmente al Señor? Lo que complace realmente al Señor es ir desarrollando amor por Él, sinceridad por Él. Para eso me ayudan todas las reglas, para eso me ayudan todas las pautas que hay en la Escritura. Pero después tengo que madurar en esa relación. Esa relación tiene que profundizarse e ir un poco más allá. Tengo que comenzar a comprender a la personalidad de mi Señor. Su personalidad más profunda. Ese es el fin de la práctica. La práctica comienza siendo regulaciones, esto, aquello, para que yo poco a poco vaya transformando mi estilo de vida. Pero después tiene que madurar y tiene que pasar una práctica espontánea. Después tiene que pasar una práctica estática, o sea, donde surjan verdaderos sentimientos. Y después vienen los primeros signos de verdadero amor. Hasta ahí no hay amor. Hasta ahí lo que hay es reglas, regulaciones, disciplina, etcétera, etcétera, pero no hay amor. Amor significa que, bueno, todos saben lo que es amor. Al menos desde el punto de vista material, sabemos qué se siente cuando uno siente amor. Sabemos la avalancha de sentimientos, el tipo de sentimiento, la fuerza atractiva que surge hacia ese objeto de amor. Si eso no ha surgido con respecto al Señor, entonces todavía no hay amor. Hay simplemente quizás respeto, hay creencia, hay intentos de subordinación, hay teoría, pero todavía no hay amor. El amor es irresistible y el amor viola todas las leyes. Cuando hay una ley o hay un reglamento, hay un mandamiento, hay una regulación que se interpone entre tú y el amado, entre tú y complacer realmente a ese amado, entonces tú no lo dudas, tú brincas la cerca, como se dice en Cuba. Tú violas la seguridad. Te vas a buscar problemas porque te van a decir que tú acabas de violar un fragmento de la Escritura, tú acabas de violar una regulación, tú acabas de violar un mandamiento, pero tú vas a seguir caminando porque tú simplemente sabes de que lo que te está guiando es el completo y genuino amor. Pero cuidado, nadie debería ponerse a hacer todo lo que le venga a la mente pensando que es guiado por el amor, porque es muy fácil confundir el amor con otra cosa. Por eso siempre se debe buscar un criterio, siempre se debe buscar consejo, siempre se debe buscar una guía de alguien que esté lo más cercano posible identificado con el amor
hacia el Señor. Porque esa persona o ese grupo de personas, maestro espiritual, devotos elevados, nos pueden ayudar a ver la cosa desde la perspectiva correcta. Porque si lo que guía mi conducta es simplemente una cosa mental mía y no es amor, y por encima de eso esa conducta viola un planteamiento de la escritura, entonces ahí tengo, por decirlo así, doble culpa, doble violación. Primero, confundir amor por el Señor con capricho mental. Esa es la primera. Y segunda, violar lo establecido. Fíjense qué delicado es el tema. Qué delicado el tema. Pero la escritura me afirma que si yo me dedico a hacer servicio devocional progresivamente, el amor verdadero por Dios va a ir surgiendo en mí. No tengo que aprender, no tengo que yo mismo crearlo, ¿no? Él va a ir surgiendo poco a poco y en esa medida yo voy a estar siendo seguro de que lo que venga en tal sentido va a ser entonces realmente el fruto del amor. Entonces no me voy a preocupar por inventar una conducta de aparente servicio al Señor, de aparente amor hacia el Señor, no. Voy a ocuparme en seguir el método. El método básico es: cada vez que puedas, interactúa, asóciate, aunque sea de forma virtual, con personas que están entregadas al Señor, o al menos tienen ese sentimiento lo más sincero posible. Escucha lo que esas personas responden o hablan sobre el Señor Supremo, abriendo tu corazón y ve siguiendo la práctica básica, en este caso, de cantar el santo nombre del Señor, tratando de recordar y de comprender cada vez más que ese sonido es más que una combinación de sonidos y vocales, sílabas, palabras, consonantes. Ese sonido es una vibración que es la transmutación de un grupo de potencias, todas espirituales, porque todas están relacionadas con el Señor. Si tú dedicas un tiempo diario de manera tranquila, sincera, entregada, lo más atenta posible, a meditar en los santos nombres desde ese enfoque, desde ese sentimiento, desde esa certeza. Dedicas un tiempo de vez en cuando a intercambiar, aunque sea brevemente, con personas que estén enamoradas de manera lúcida de Dios. Y dedicas un tiempo a escuchar, a hablar sobre aspectos relacionados a ese Señor. Y durante el resto del día, de vez en cuando, cada vez que tienes un chance, llevas tu mente a pensar en estos asuntos y permites que la inteligencia vaya sacando conclusiones elevadas y lúcidas. Entonces, de manera natural, no hay otra opción, de manera natural, el amor por Dios va a ir manifestándose en ti. El amor por Krishna, el amor por la suprema personalidad de Dios va a ir emergiendo en ti. A veces más rápido, a veces más lento, depende también de nosotros y de nuestra actitud, pero va a ir emergiendo y poco a poco va a llegar un momento en que ciertas conductas reglamentadas o estrictamente reglamentada en algunos tipos de escritura, en un momento determinado puede que se te convierta en ese momento específico en un estorbo para tu ejercicio del amor al Señor. Y en ese momento entonces tú vas a elegir amarlo a Él, aunque te busque un problema, amarlo a Él. Y después ya, si no es necesario trascender esa conducta, ese reglamento, no hay por qué trascender. Uno se ajusta. Bhagavad Gita, el Señor dice que Él no tiene que ajustarse ni dar cuentas a nadie, sin embargo, se ajusta en cada encarnación a la época para servir de ejemplo de obediencia a todo el mundo. No se trata de apartar las escrituras y sus mandamientos, se trata de seguirlo fielmente, mientras que ese mandamiento no se interponga en un momento determinado entre yo y mi amado. Esa es la cuestión, porque la orientación última de toda la escritura es: ama sinceramente a Dios, entrégate a Él. Los mandamientos están diseñados para que tú te puedas conducir en la vida de una forma lo más adecuada posible mientras que este amor surge en ti. Pero cuando el amor surge en ti completamente, va a surgir también no solo el amor de Dios, sino también la inteligencia de ese amor.
y la inteligencia del amor no va a permitir que nada degradante surja a partir de ti. Porque de todo lo que va a surgir va a ser surgido de ese amor sincero. Pero mientras tanto, por supuesto, hay que tener ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de vida, ciertas cosas que debo y no debo hacer por mi propio bien mientras tanto. Hay que cuidar mucho al niño mientras que va creciendo. Ya después, cuando él es un adulto, desarrolla su habilidad y está listo, bueno, es independiente. Pero mientras no tiene la capacidad para hacerlo, hay que cuidarlo y hay que guiarlo. Para eso son las regulaciones y reglas, pero no son la finalidad. La finalidad es llegar a desarrollar amor puro por el Señor Supremo. Amor. Todo lo que se imponga, todo lo que se interponga, lo que estorbe en el desarrollo de ese amor, venga de donde venga, sobra. Simplemente sobra. Que la meta suprema de ese entidad viviente que está buscando la autorrealización plena es dedicarse completamente al ejercicio de amar. Amar en su expresión más pura. Entonces el texto 14, Sutta Goswami dice, así que, o sea, después de la conclusión de que la ocupación, desde nuestra ocupación personal, desde nuestra vida personal, eso es importante también. Sutta, la segunda mitad de ese verso dice que, dice, el mejor entre los nacidos por segunda vez, se puede llegar a la conclusión entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y de orden de vida. O sea, cada cual tenemos una vida diferente, cada cual tenemos circunstancias diferentes, tenemos un pasado diferente, tenemos deberes diferentes, responsabilidades diferentes, tenemos actitudes diferentes, cualidades diferentes. Por tanto, amar a Dios no se trata de una acción mecánica, se trata de cómo desde mi situación real, desde mis actitudes, desde mis potencialidades, aprendizaje, creencias, saberes, desde mis lazos, mis vínculos, mi trabajo, desde mi vida personalizada a mí, desde ese punto en el cual yo me encuentro, cómo puedo comenzar a ejercitarme en el amor por Dios. Desde allí. Y el otro desde su situación, el otro desde la de él, y el otro desde la de él, desde su cultura, desde su idioma, desde allí. Siempre hay una manera que desde tu mismo punto tú puedes comenzar a ejercitar tu amor por Dios o tu servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Ese texto es muy importante, porque muchas veces pretendemos transformar la vida de alguien completamente para que después empiece a ejercitar su conciencia de Dios. No. Lo inteligente es desde su propia vida, sus propios elementos, cómo mostrarle el camino para que desde allí comience ya a ejercitar su tránsito hacia el estado de conciencia de Krishna. Entonces el texto 14, de acuerdo a esa conclusión, dice, así que constantemente y con la atención fija, uno debe dedicarse a escuchar sobre la Suprema Personalidad. Debe dedicarse a adorarlo, a recordarlo y a glorificarlo a Él, quien es el protector de todos sus devotos. Si el servicio devocional es la meta a la cual yo supuestamente debo aspirar y el desarrollo de amor por Dios es la meta, entonces para cumplir esa meta, y esa meta es tan importante, aquí viene la recomendación. O sea, dedícate pues a escuchar hablar sobre Él, por supuesto de manera lúcida, no de cualquier fanático. Dedícate a adorarlo a Él, o sea, ve dirigiendo tu amor, tu adoración solo a Él. Dedícate a recordarlo solo a Él, o sea, recuerda lo que has escuchado sobre Él. Dedícate a glorificarlo solo a Él. Eso al principio se hace por separado, de manera disciplinada. Uno va creando hábitos impuestos de cantar una canción, no sé qué, de glorificar cosas así. Pero en la medida que el amor verdadero va surgiendo, ya estas 4 actividades que se hacían por separado de manera forzada y disciplinada, dejan de ser disciplinadas y forzadas, comienzan a surgir espontáneamente. Porque cuando tú te estás enamorando, ¿acaso tú no te acuerdas alguna vez en que, o todavía lo estás, en que te enamoraste?
cantabas en el baño mientras te bañabas, andabas delirando así cuando ibas para el trabajo, para la escuela, pensabas, recordabas en esa persona que tanto atractiva te estaba resultando, todo giraba en torno a esa persona. Eso es enamorarse, todo comienza a orbitar en torno al objeto de amor. Entonces, cuando eso va sucediendo, ya solo, así espontáneamente, vas a glorificar al Señor, vas a recordarlo, vas a querer escuchar hablar de él. Entonces esa es la práctica espontánea. La práctica espontánea. El amor trae la práctica espontánea. Pero mientras tanto voy siguiendo un hábito, porque los primeros pasos son que tengo que ir cambiando mi estilo de vida. Voy siguiendo un hábito ahí disciplinado, organizado, regular, hasta que los primeros sentimientos empiezan a surgir. Después mantengo el hábito, pero ya más espontáneo. Y así paulatinamente hasta que llego al amor puro por Dios. ¿Desde dónde? Desde mi situación real, no desde la situación de Abraham, según los cristianos, o de Moisés, o de Juan, o de Marcos, o del apóstol Pedro, o querer imitar a cualquiera de ellos, o desde Mahoma, o de la misión desde la posición de Buda, un amigo cercano del Señor, no, desde la mía actual, desde el manejo de imperfecciones que yo tengo, el manejo de actitudes, de cualidades, de cosas, desde aquí, desde este momento, desde esa posición, yo también tengo la oportunidad de comenzar a dirigir mis pasos y aprovechar esta misma situación para comenzar a ejercitarme en el ejercicio de amar y servir al Señor Supremo. Que la gracia y el amor de nuestro maravilloso Señor nos acompañe, porque dice aquí que Él es el protector de todos los devotos. Eso es bueno, qué lindo, qué bonito saberlo, Señor protector de aquel que está intentando entregarse a Él de manera sincera desde sus imperfecciones. Sea sincero. Lo único que usted tiene que hacer es ser sincero, pero para eso primero tiene que comprender que el Señor es una realidad, que el Señor en verdad es el Supremo y que el Señor en verdad es la fuente de toda felicidad. Cuando usted logre comprender eso de verdad en su corazón, usted entonces va a ser sincero en su entrega. Mientras tanto, su entrega va a ser teórica, pero cuando usted logre comprender eso por sí mismo, usted va a ser sincero en su entrega, entonces el Señor te va a abrir los brazos, te va a revelar todo, absolutamente todo. Seas quien sea, vengas de donde venga, tengas la formación que tengas, practiques lo que practiques o no practiques nada, el Señor te va a revelar todo lo necesario para ser feliz y sobre todo te va a dar apertura hacia aquello que llamamos conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare